No todos los días se cumplen 100 años. Embarquémonos en el acorazado Potemkin. Muy buenas a todos, bienvenidos a Amor de Cine, soy Torre Ramírez y hoy hablaremos de El acorazado Potemkin, película de 1925 dirigida por Sergei Eisenstein. El cine actual, es decir, el cine del 2025, hunde sus raíces en el origen del cine, es decir, en las películas de 1910 a 1930, lo que llamamos el cine mudo. Aquí ya hemos hablado de algunas de esas películas, como puede ser Nosferatu o Amanecer de Murnau, La pasión de Juana de Arco o El chico de Chaplin. Pero aún hay muchísimas películas, de las cuales son origen del cine, de las cuales no hemos hablado, que han tenido mucho impacto en nuestros días, como puede ser Los Nibelungos, Metrópolis o El doctor Mabuse de Fritz Lang, Gaviria, El nacimiento de una nación o incluso La aldea maldita de Florian Rey. La diferencia entre todas las películas que hemos mencionado y El acorazado Potemkin es que las que hemos mencionado son europeas o de Estados Unidos. En cambio, El acorazado Potemkin viene de la Unión Soviética, un país que estaba, con muy malas relaciones con el bloque europeo y el bloque estadounidense tras la revolución de 1917 que derrocó a los zares y la revolución de octubre del 17 que derrocó la protodemocracia que había en esos momentos en Rusia. ¿De qué trata El acorazado Potemkin? Bueno, El acorazado Potemkin y Sergei Eisenstein se dieron cuenta de que tanto el teatro como el cine eran herramientas de propaganda. Así que intentaron hacer cine de propaganda. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, la Unión Soviética era un país muy joven, tenía menos de una década. La primera película de Eisenstein, La huelga, también es del 25, y El acorazado Potemkin se basa, esta última, en un caso medio real que ocurrió en 1905, en la Revolución Fallida Rusa de 1905, en la cual un grupo de marineros se hacen con el control de un barco de la Armada rusa. Eisenstein, para poder hacer una propaganda más fuerte, lo que hace es, tratar la realidad a su manera. Es cierto que había habido un control de los marineros de un barco ruso, pero Eisenstein lo que hace es trasladar toda la tensión social que había en la rusa zarista, en la de clases sociales, la traslada al barco, haciendo que la revolución que ocurre en dicho barco sea un poco la revolución rusa de 1917. En la realidad, el barco luego fue a Rumanía y ahí se escondieron o fueron refugiados los marineros. En la película no, en la película los marineros van a Odessa, una ciudad que en ese momento pertenecía al Imperio Ruso, es decir, a la Unión Soviética. Y ya ahí aparece la famosa imagen de la matanza de las escaleras de Odessa, que tantas veces la hemos visto en el cine y que, otros cineastas han intentado homenajear, como Brian De Palma en Los Intocables de Elliot Ness, e incluso Francis Ford Coppola hizo un mini homenaje en El Padrino a esa escena. Lo más gracioso de todo es que esa matanza nunca ocurrió, aunque como la película de El acorazado Potemkin es propaganda, esa propaganda se difundió tan bien que, todo el mundo piensa que esa matanza sí ocurrió en la Revolución de 1905, cuando en realidad es solo imaginación de Eisenstein. Esta película, por cierto, tiene dos nacimientos. El primero, en noviembre de 1925, en el cual se hizo una exposición de la película, una proyección en una muestra de cine pequeño independiente en Francia, pero su estreno oficial fue en Moscú el 24 de diciembre de 1925. Por eso decimos que este mes es el centenario del acorazado Potemkin. ¿Pero por qué hemos dicho que el acorazado Potemkin es origen del cine? Muy bien, el cine tiene un imaginario colectivo y una manera de narrar un lenguaje narrativo que, como hemos intentado decir antes, nace de todas esas películas, de todo ese origen de las películas mudas de 1910 a 1930. Pero luego hay otras clases de lenguaje que también son parte del cine, como por ejemplo el montaje. Eisenstein era un padre del montaje. Ya cuando era director de teatro en los años 20, antes de ser director de cine, se daba cuenta de que el montaje podía hacer que se resaltaran ciertos sentimientos o hacer pensar al propio espectador. Y eso es lo que juega tanto en La huelga como en El acorazado Potemkin, pero sobre todo en El acorazado Potemkin, en la escena de las escaleras de Odessa, donde nos va intercalando ciertas imágenes para que el propio espectador, tenga algo que pensar. El acorazado Potemkin cumple 100 años, pero sigue igual de vigente que cuando se estrenó. Así que espero que disfruten mucho de esta película. Si les ha gustado la crítica, denle me gusta, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.